Cuba no tiene energía eléctrica, no tiene gasolina, sus hospitales están funcionando a medias, la gente cocina con leña en pleno 2026. Pero hoy nos despertamos con la noticia, aparte de que Raúl Castro fue imputado, que el director de la CIA viajó a La Habana y trajo una gran noticia. Cuba tiene 300 drones listos para atacar a Estados Unidos. Ojo a la noticia, 300 drones listos para atacar a la mayor potencia militar que la humanidad jamás ha visto. Esto lo están tratando como una crisis de seguridad nacional, pero realmente es una estrategia política de cara a las elecciones de medio término del mes de noviembre de este 2026. Adicionalmente, tenemos que unir esto con lo que está pasando con la guerra en Irán. Todo esto, todo lo que hemos visto en los últimos días son estrategias políticas del manual electoral de la administración de Donald Trump para no perder esas elecciones de noviembre, ya que de perderlas de forma abrumadora, como se espera que pase, estaría exponiéndose a un impeachment. Y un impeachment implicaría un suicidio político y una posible judicialización de Donald Trump. Y es algo a lo que nos está exponiendo y por eso trae a Cuba a la escena política en este momento. El país más pobre de la región, un país que no es capaz de encender sus semáforos, resulta que ahora está amenazando la seguridad nacional de los Estados Unidos, con drones que, ojo, están desde el 2023, hace 3 años. Entonces vamos a desarrollar estas noticias y este análisis para poder ver qué es lo que realmente está pasando. Entonces, tenemos 3 datos importantes: Cuba, Irán y las elecciones de noviembre. Empecemos por el principio. En febrero, Donald Trump atacó a Irán con la excusa de que el régimen de los ayatolas estaba asesinando y llevando a cabo un genocidio contra la población iraní, cosa que seguramente es cierta. El régimen de los ayatolas es un régimen bastante autoritario, y ataca contra vida. No es secreto para nadie, es un país musulmanismo y esa percepción religiosa hace cometer esos delitos contra la humanidad. Pero esa fue la excusa de Donald Trump para entrar en esta guerra. Cuando entró y que iba a tener 3 días, 3 minutos como para con Venezuela. Pero el régimen de los ayatolas llevaba preparándose para esto 30 años. 30 años llevaba preparándose para esto. Cayó, resistió y una pelea con un diente y un jaque. Como esto le salió mal a Donald Trump, pensando que iba a ser un ataque rápido y que lo iban a endiosar después de haber acabado con el ayatollah Ali Khamenei, se dio cuenta que no y se quedó metido en este lodazal. Quizás lleva de Benjamin Netanyahu y de Israel en la decisión de Donald Trump de atacar. Resulta que el petróleo ha superado los $100 y estamos por encima de los $100 cuando en febrero estábamos en 60. ¿Esto qué genera? Una inflación a nivel mundial y genera una presión electoral para Donald Trump, ya que eso es uno de los factores más importantes que tiene en cuenta el electorado americano para las votaciones. Y hay otro problema más grave todavía. El mundial empieza en 20 días. Muchos analistas políticos, personas muy reconocidas, Douglas McGregor y otros, dicen que el ataque es inminente, que está pasando en este momento prácticamente, que es algo que sí o sí va a suceder en las próximas horas o días. Yo me atrevo a decir que no. Donald Trump necesita sí ganar, así sea de boca para afuera o en el relato, y si puede en el terreno mucho mejor, pero ya se dio cuenta que ganarle a Irán no es cosa de un día o una semana. No es capaz, simplemente Estados Unidos no está en la capacidad, ni ningún país en el mundo está en la capacidad con estrategias convencionales de guerra de acabar con el régimen de Irán en pocos días, y no puede permitirse llegar al Mundial de Fútbol que se va a celebrar en su país con esta crisis nuevamente abierta. Entonces le interesa mantener esta tensa paz o este cese al fuego en Irán y mantenerlo manejable. Por eso no creo que ataque, pero necesita vender algo, y ese algo que mejor que Cuba, un enemigo que ha tenido Estados Unidos desde la Guerra Fría, un enemigo ideológico específicamente para la administración de Donald Trump o en general de los republicanos, que le sirve de pretexto.
¿De pretexto para qué? Para mostrarse otra vez fuerte de cara a las elecciones de medio término. Pero ya vamos a ver que no es algo tan fácil. ¿Qué es Cuba? Cuba es un estado fallido. Cuba es un país que tiene apagones de 20 horas al día, no tiene petróleo, es un país en quiebra, y dicen que con 300 drones, Estados Unidos dice que con 300 drones puede poner la seguridad nacional en jaque. Está creando el relato. Adicionalmente, esto de los 300 drones no es algo que haya venido de un estudio independiente, de un análisis forense, de un análisis documental y periodístico independiente, no. Es un dato del mismo Estados Unidos, y aquí está la clave. Estados Unidos está lanzando el dato de que Cuba tiene 300 drones. ¿Para qué en este momento? Y sinceramente, ¿qué pueden hacer 300 drones sin una logística instalada satelital de telecomunicaciones, de logística operativa? Tiene 300 jugueticos que vuelan. Más allá de eso, no es mucho lo que puede hacer contra Estados Unidos, pero lo están vendiendo como algo supremamente grande. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué en este momento? Pues resulta que las elecciones de medio término, que son en noviembre, tienen un estado bisagra demasiado importante que se llama la Florida, y Donald Trump necesita ganar en la Florida. ¿Y qué pasa en la Florida? ¿Por qué es tan importante y cómo se une Cuba y la Florida? Pues resulta que la mayor población de cubanos estadounidenses están en la Florida, y es la base electoral más fuerte de Donald Trump en este momento. Entonces necesita llegar a su base y necesita ganar votos. Pero Cuba está aprendiendo a resistir a la iraní con todas las sanciones posibles y todos los bloqueos posibles para hacer que Estados Unidos pague un precio relativamente alto si intenta entrar. Y tendría que entrar muy rápido porque, como les dije, tenemos el Mundial y Estados Unidos no se puede permitir una crisis en pleno Mundial donde la gente salga a las calles con pancartas, donde todas las luces y cámaras están en la gente protestando y con un petróleo supremamente alto. Entonces no le conviene atacar a Irán porque subiría mucho el petróleo, y todos los turistas viajando viendo que Estados Unidos está muy caro. Es una muy mala imagen para Donald Trump. El electorado interno también se vería supremamente afectado porque todo está más costoso, y toda la oposición que tiene tendría la excusa perfecta y todas las cámaras encima. Entonces solamente le queda el tema de Cuba, pero no creo que ataque porque, como les digo, necesita algo supremamente limpio. ¿Y a quién va a atacar? Raúl Castro tiene 90 y pico de años. Díaz-Canel no es que sea la figura que si la desarticulan va a caer el régimen. Entonces lo que creo que está haciendo es una presión máxima para ver si logra hacer lo mismo que en Venezuela. La suficiente presión lograría que evidentemente decidan o rendirse o simplemente conservar sus beneficios y el poder a cambio de venderle su arma a la administración de Donald Trump, y que lo pueda vender como una gran victoria ante su electorado, y así poder llegar más firme a las elecciones de medio término. Como les dije, las filtraciones llegaron directamente de Estados Unidos, no es un medio independiente, o sea que es algo que Estados Unidos quiere que esté en la palestra pública, quiere que esté en el debate público y quiere que sea público. ¿Para qué? Para que gire en torno a eso el relato, nos olvidemos un poco de Irán, que no le conviene atacar, y poder llegarle a su base en Florida, que es un estado bisagra. ¿Qué se espera para Cuba? Esa presión máxima. ¿Qué puede pasar? Pues un ataque de falsa bandera nunca sobra, es como un vasito de agua, no se le niega a nadie, pero no creo que Estados Unidos esté por la labor de realmente atacar. Puede hacerlo, claramente. Donald Trump es completamente impredecible. Yo creo que no hay ningún analista en el mundo que se atreva a decir que comprende cómo actúa o piensa Donald Trump, pero digamos que operativamente no es algo que le convenga, y más si tenemos en cuenta que las elecciones están tan cercas y sobre todo el Mundial está tan cerca. No quitemos ese factor. Son millones y millones de personas viendo todo el día un televisor de lo que pasa en Estados Unidos y todas las protestas que se pueden llegar a vigilar en Estados Unidos. Irán, el cese al fuego, esto es muy importante, se lo voy a ampliar acá. ¿Se acuerdan que hace 2 días Estados Unidos, Donald Trump dijo: acabo de evitar que ataquen Irán, o acabo de ordenar que no se ataque a Irán? Ya lo iba a atacar, pero los países del Golfo me dijeron: hey Donald, no ataques. Pues a ver, esto tiene una explicación. Estados Unidos dice que no va a atacar, significa que están en paz. Lo que es lindo, si esto dice que no van a atacar, significa que las conversaciones van por buen camino, que el cese al fuego funciona, y si el cese al fuego funciona, significa que si hay
hay un entendimiento por las dos partes. Entonces, si hay un entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que es lo que Donald Trump quiere, acuerdo cerca, significa que el estrecho de Hormuz se va a abrir. Y si el estrecho de Hormuz se abre, otra vez la estabilidad y la economía vuelven a su cauce natural. ¿Cuál es el problema de esto? Esto es el relato de Donald Trump. ¿Por qué? Porque a Donald Trump lo que le interesa con este relato es mantener las bolsas artificialmente altas y también le interesa que el petróleo no siga subiendo. A más de $100 es muy costoso, pero es algo que pueden manejar y la economía ya absorbió ese primer golpe. Entonces, para recapitular, Donald Trump, lo que hizo fue hacer por buenas negociaciones para que la bolsa suba, el petróleo se mantenga estable y poder mantener la economía a flote lo más que pueda para llegar a las elecciones de medio término con alguna posibilidad de no perder para que no le realicen ese impeachment. Y no hay que junio, y necesita unos mercados estables. La pelea de Donald Trump y Elon Musk puede que haya sido real, creo que fue real por sus egos, pero son unos socios grandísimos en esto de la guerra cultural y seguramente Elon Musk le pide a Donald Trump que por favor mantenga estable la bolsa, los mercados para su salida a bolsa. Ojo con este factor. El ataque en el mundial no es viable, por lo que hemos comentado. Donald Trump no es capaz de absorber ese golpe político y perderían las elecciones de medio término. Y perder en las elecciones de medio término es su suicidio político y su condena judicial segura. Entonces todo lo que está haciendo es solamente para mantener las bolsas altas, el petróleo estable y poder tener alguna opción en las elecciones. ¿Cuál es el limbo? Esa arquitectura que está llevando a cabo Donald Trump. Van más o menos 5 salidas en falso, 5 tacos de Donald Trump. Taco, para los que no saben, Trump always chicken out. Trump siempre se acojona, Trump siempre se quita, por así decirlo de alguna manera, y hace una declaración para que el petróleo, hace una declaración tendiente a que el mundo está otra vez estable y que Estados Unidos tiene el control de lo que está pasando. ¿Para qué? Para que el petróleo baje un poquito. Cada que Donald Trump sale con algunos de sus anuncios en su red social Truth Social, en televisión, el petróleo baja 3%, 2%, 5%, cuando él necesita que baje diciendo que hay un acuerdo próximo. Pero detengámonos acá. Un acuerdo próximo entre Estados Unidos e Irán no es tampoco viable, porque a las partes le interesa no atacarse, pero tampoco llegar a un acuerdo. Donald Trump no puede retirarse en este momento sin haber sacado el uranio enriquecido, sin haber desmontado el programa de misiles y sin haber quitado la financiación de Irán a los proxies. E Irán necesita el mayor tiempo posible para reponerse, para recomponer su cúpula y para poder desenterrar los misiles. Además, el estrecho de Hormuz es la única palanca que tiene Irán y no la va a abrir en este momento. Es la única base de negociación que el mundo entiende porque es la única que toca el bolsillo a todos y cada uno. No importa si estás en Asia, en América Latina, en Europa, este conflicto y el estrecho de Hormuz te afecta económicamente. Irán lo sabe y es la forma en la que está manteniendo este problema vigente. ¿Cómo está leyendo la prensa? ¿Cómo está leyendo la prensa? Lo tengo por acá. ¿Cómo está leyendo la prensa todos estos hechos? Axios. Cuba evalúa drones versus Estados Unidos. Fuentes anónimas de la administración Trump. Acá vemos que se está creando el relato por parte del gobierno de Estados Unidos para que Cuba esté en el foco y legitimar cualquier uso de la fuerza y ganar esos votos del electorado cubano. Al Jazeera, Trump en pausa. Hay un ciclo y no hay diplomacia, reporta el patrón del ciclo repetido. Trump amenaza con ataques, después dice que las cosas van por buen camino, la bolsa sube, el petróleo se mantiene estable y el ciclo se repite para mantener una economía relativamente con aire y con pulmón para que pueda sobrevivir a las elecciones de medio término. ¿Qué es lo que se queda? ¿Cuáles son las claves del día? Las fotografías con las que nos tenemos que quedar.
Hay drones cubanos, pero seamos sinceros, 300 drones cubanos no le hacen nada, absolutamente nada al gobierno de Estados Unidos, ni afectan contra la seguridad nacional. Es un tema político para ganar votos en el electorado cubano en Florida. Es para eso. Y para desviar el foco de atención de lo lodazal en el que se metió en Irán. Adicionalmente, el limbo iraní. Hay un ciclo administrado, no hay un acuerdo. A ninguno de los dos les interesa tener un acuerdo de paz en este momento, por lo que ya vimos, Estados Unidos se siente cómodo con este cese al fuego porque no ha sido capaz de lograr sus objetivos estratégicos, e Irán se siente cómodo con este cese al fuego porque está controlando Hormuz, porque está ganando peajes en Hormuz y ya se está hablando de los cables de telecomunicaciones donde también van a cobrar peaje y mantenimiento a los cables de internet que pasan por el estrecho de Hormuz, y está recomponiendo su estructura, su cúpula y su poder militar con este cese al fuego. Y la imputación a Raúl Castro divide al régimen. ¿Para qué? Para evitar un ataque y poder negociar con las personas que están al interior de la administración cubana para que pase lo mismo que en Venezuela. O se rinden o conservan sus privilegios y su poder siempre y cuando estén dispuestos a estar conmigo y supeditado a lo que Estados Unidos diga. Entonces, esto es el análisis que quería traerles el día de hoy, cómo está manejando el timing Donald Trump, cómo está manejando todo el tema electoral en los Estados Unidos, porque lo que realmente importa son las elecciones, y no para ganar el Partido Republicano, es para evitar el desplome político de Donald Trump vía impeachment si llegase a perder las elecciones de noviembre. No puede atacar Irán porque no tiene cómo generar una victoria rápida antes del Mundial, no puede someterse a esa crisis en pleno Mundial, y a Cuba también tendría que atacarla de forma muy rápida, y tampoco creo que esté en la capacidad de lograr nada porque no hay ninguna figura visible en el régimen en este momento. Entonces prefiere negociar y quedarse con las migajas que pueda las personas que conserva. Este es el análisis del día de hoy.